Capítulo 2. El enigma del anillo. Sin embargo, después de encontrar las ruinas de lo que parecía ser un antiguo puesto de defensa de tipo militar, peinaron todo el área alrededor sin encontrar nada más que pudiera comprobar que dicho lugar fuera de origen atlanteano. Frustrados salieron a la superficie y tomaron un vuelo de vuelta a casa. La luz del amanecer se filtraba suavemente por las ventanas del laboratorio de Alejandro Ramírez en Harvard. El anillo, colocado cuidadosamente bajo una lámpara de aumento, brillaba con un resplandor misterioso. Alejandro, sentado frente a su escritorio, repasaba sus notas de la noche anterior. Mientras Alejandro se preparaba para un día lleno de investigación y clases, no se percató de que estaba siendo observado. A unos metros de distancia, en la penumbra del edificio, un hombre de mediana edad, con una chaqueta negra y gafas oscuras, lo vigilaba con atención. Este hombre era miembro de una sociedad secreta conocida como la Orden de Poseidón, una organización que había existido en las sombras durante siglos, dedicada a encontrar y proteger los secretos de la Atlántida para su propio beneficio. En una mansión antigua en las afueras de Boston, los líderes de la Orden de Poseidón se reunían en una sala decorada con símbolos arcanos y artefactos antiguos. La mesa central estaba cubierta con mapas y documentos históricos, iluminada por candelabros que arrojaban sombras danzantes en las paredes. Alejandro Ramírez ha hecho un descubrimiento significativo, dijo el líder de la Orden, un hombre conocido solo como el Maestro. Su voz era suave pero autoritaria, llenando la sala con una presencia imponente. El anillo que encontró podría ser la clave para localizar la ciudad perdida de Atlántida. No podemos permitir que esta información caiga en manos equivocadas. Uno de los miembros, un hombre alto y delgado con una cicatriz en la mejilla, asintió. Nuestros agentes están monitoreando a Ramírez. Debemos actuar con rapidez antes de que pueda compartir sus hallazgos con el mundo. El maestro se levantó y caminó lentamente alrededor de la mesa. Es vital que recuperemos ese anillo. Contiene secretos que podrían otorgarnos un poder inimaginable. No debemos fallar. De vuelta en Harvard, Alejandro ajustaba el microscopio para una inspección más detallada del anillo. Julia Carter, su colega y confidente, se unió a él, trayendo consigo un café recién hecho. He estado revisando las inscripciones toda la noche, dijo Julia, entregándole una taza. Hay patrones que parecen ser una forma de protoescritura, quizás una mezcla de lenguajes antiguos. Alejandro tomó un sorbo de café y asintió. Eso tiene sentido. Si Atlántida existió, su idioma sería único, una amalgama de todas las civilizaciones que supuestamente influyó. Mientras hablaban, un destello de luz en el anillo captó la atención de Alejandro. Observó más de cerca y notó un pequeño mecanismo oculto bajo una de las inscripciones. Julia, mira esto, dijo, señalando el descubrimiento. Parece un mecanismo de cierre. Quizás haya algo dentro del anillo. Con sumo cuidado, Alejandro manipuló el mecanismo hasta que se abrió con un clic suave. Dentro del anillo, encontraron un diminuto pergamino enrollado. Alejandro desenrolló el pergamino con manos temblorosas, revelando un mapa antiguo con inscripciones adicionales. Mientras Alejandro y Julia examinaban el pergamino, un ruido sordo resonó en el pasillo fuera del laboratorio. Julia frunció el ceño. ¿Oíste eso? Antes de que Alejandro pudiera responder, la puerta del laboratorio se abrió de golpe. 3 hombres vestidos de negro irrumpieron, sus rostros ocultos por máscaras. Alejandro reaccionó instintivamente, guardando el anillo y el pergamino en su bolsillo. ¿Quiénes son ustedes?, exigió Alejandro, tratando de mantener la calma. Uno de los intrusos avanzó, levantando un arma tranquilizante. Venimos por el anillo, Ramírez. No hagas esto más difícil de lo que tiene que ser.
Julia se movió rápidamente, arrojando una pila de libros hacia los hombres, creando una distracción momentánea. Alejandro aprovechó el caos para correr hacia la puerta trasera del laboratorio. Julia lo siguió de cerca, y ambos salieron corriendo por los pasillos de la universidad. Los hombres enmascarados los persiguieron, disparando dardos tranquilizantes que silbaban a su alrededor. Alejandro y Julia corrieron por los corredores laberínticos, buscando una salida. Finalmente, llegaron a una escalera de emergencia y descendieron rápidamente, sus pasos resonando en el metal. Una vez fuera del edificio, Alejandro y Julia se dirigieron hacia el estacionamiento. Alejandro sacó las llaves de su coche, un viejo pero fiable sedán, y ambos se metieron dentro. Con un rugido del motor, se alejaron rápidamente del campus, dejando atrás a sus perseguidores. ¿Quiénes eran esos hombres?, preguntó Julia, su voz temblando ligeramente. Alejandro miró por el retrovisor, asegurándose de que no lo seguían. No lo sé, pero estaban dispuestos a hacer cualquier cosa para conseguir el anillo. Debemos mantenernos fuera de su alcance y descubrir qué hay en este mapa. Julia asintió, respirando profundamente para calmarse. ¿Tienes algún lugar seguro al que podamos ir? Alejandro pensó por un momento. Conozco a alguien que podría ayudarnos. Un antiguo colega que trabaja en una fundación arqueológica en Nueva York. Nos quedaremos con él hasta que podamos resolver esto. Mientras conducían hacia Nueva York, Alejandro no podía dejar de pensar en la conexión entre el anillo, el mapa y la sociedad secreta que los perseguía. Sabía que estaban en medio de una conspiración mucho más grande de lo que imaginaban, y que necesitarían todas sus habilidades y conocimientos para sobrevivir. Horas después, llegaron a Nueva York y se dirigieron a la Fundación Arqueológica dirigida por el Dr. Peter Hargrove, un amigo de confianza de Alejandro. Hargrove los recibió con una mezcla de sorpresa y preocupación. Alejandro, ¿qué está pasando? Me dijiste que estabas en España en una expedición. Alejandro le explicó brevemente los eventos recientes, mostrando el anillo y el pergamino. Hargrove frunció el ceño mientras examinaba los artefactos. Esto es increíble, dijo Hargrove, ajustándose las gafas. Las inscripciones son definitivamente de una lengua protoatlante. Este mapa podría ser la clave para encontrar la ciudad perdida. Julia miró a Alejandro. ¿Qué hacemos ahora? Hargrove intervino. Primero, debemos analizar el pergamino con más detalle. Tengo acceso a equipos avanzados que podrían ayudarnos a descifrar el mapa y las inscripciones. En el laboratorio de Hargrove, Alejandro y Julia se unieron a un equipo de expertos para examinar el pergamino. Utilizando tecnología de escaneo avanzada, comenzaron a desentrañar las inscripciones y los detalles del mapa. Mientras trabajaban, Alejandro no podía evitar sentir una creciente sensación de urgencia. Sabía que la Orden de Poseidón no se detendría ante nada para obtener el anillo y el mapa. Tenían que adelantarse a ellos y descubrir la verdad antes de que fuera demasiado tarde. Julia, con su habilidad para los idiomas antiguos, hizo un avance significativo. Alejandro, creo que he encontrado algo. Estas inscripciones aquí mencionan un lugar específico, una cueva submarina cerca de las Azores. Alejandro se inclinó sobre el mapa, sus ojos brillando con determinación. Eso encaja con las coordenadas que encontramos en el anillo. Debemos ir allí lo antes posible. Hargrove asintió. Prepararé el equipo necesario. Pero ten cuidado, Alejandro. La Orden de Poseidón no se detendrá ante nada para detenerte. Lo que Alejandro y su equipo no sabían era que la Orden tenía un espía infiltrado en la Fundación Arqueológica. Mientras preparaban su expedición, el espía enviaba información a sus superiores, asegurándose de que la Orden estuviera un paso por delante. Esa noche, mientras Alejandro y Julia descansaban, el espía se coló en el laboratorio y robó copias de los documentos y mapas.
Antes de que el amanecer llegara, la Orden de Poseidón ya sabía de los planes de Alejandro y estaba lista para interceptarlos. Con todo preparado, Alejandro, Julia y Hargrove partieron hacia las Azores. El viaje fue tenso, cada uno de ellos consciente de la amenaza que representaba la Orden de Poseidón. Alejandro no podía evitar sentir una creciente inquietud, una sensación de que algo terrible estaba a punto de suceder. Al llegar a las Azores, el equipo se dirigió a la ubicación marcada en el mapa. Equipados con trajes de buceo y equipos de exploración submarina, se sumergieron en las profundidades del océano, guiados por las coordenadas del anillo y el pergamino. La tensión era palpable, cada uno consciente de la importancia y el peligro de su misión. Bajo la superficie del agua, el mundo era un reino de sombras y luces tenues. Los haces de luz de las linternas submarinas cortaban la oscuridad, revelando un paisaje submarino lleno de formaciones rocosas y vida marina. Alejandro lideraba el grupo, su linterna enfocada en el camino hacia la cueva submarina. «Manténganse juntos y atentos», dijo Alejandro a través del comunicador de su casco. «No sabemos qué podríamos encontrar aquí abajo». Mientras se acercaban a la cueva, una corriente fría los envolvió, haciéndolos estremecer. La entrada de la cueva estaba oculta tras una cortina de algas y corales, pero las inscripciones en las paredes dejaban claro que habían encontrado el lugar correcto. Alejandro, con el corazón latiendo rápidamente, señaló la entrada. «Ahí está», dijo, su voz llena de asombro. «La cueva de Atlántida». Sin embargo, mientras el equipo entraba en la cueva, no se dieron cuenta de que estaban siendo observados. Ocultos en las sombras, miembros de la Orden de Poseidón los vigilaban, esperando el momento oportuno para atacar. Alejandro y su equipo avanzaron cuidadosamente, explorando la cueva. Las paredes estaban cubiertas de inscripciones y relieves que narraban historias de una civilización avanzada y poderosa. De repente, Julia se detuvo frente a un mural que mostraba una figura sosteniendo un objeto similar al anillo que habían encontrado. «Alejandro, mira esto», dijo, señalando el mural. «Creo que estamos en el lugar correcto. Este mural podría tener la clave para comprender el propósito del anillo». Alejandro se acercó, examinando el mural con detenimiento. «Estas inscripciones son más detalladas. Si podemos descifrarlas, podríamos descubrir la ubicación exacta de la ciudad perdida». Pero antes de que pudieran continuar, un ruido fuerte resonó en la cueva. Los miembros de la Orden de Poseidón emergieron de las sombras, rodeando al equipo. El líder de la Orden, un hombre imponente con una cicatriz en la mejilla, avanzó con una sonrisa maliciosa. «Ramírez, te hemos seguido hasta aquí», dijo, su voz fría y calculadora. «Entréganos el anillo y el pergamino, y quizás te dejemos vivir». Alejandro y su equipo se prepararon para defenderse. Julia, con una mirada desafiante, se colocó al lado de Alejandro. «Nunca les daremos lo que buscan», dijo con determinación. El líder de la Orden soltó una risa seca. «Muy valiente, pero inútil. Hemos esperado demasiado tiempo para dejar que un académico nos arrebate nuestro destino». Con un movimiento rápido, los hombres de la Orden atacaron. Alejandro y su equipo se defendieron lo mejor que pudieron, pero estaban superados en número y fuerza. En medio del caos, Alejandro logró ocultar el anillo y el pergamino en un nicho de la cueva, esperando que no fueran descubiertos. Justo cuando parecía que todo estaba perdido, un fuerte temblor sacudió la cueva. Las paredes comenzaron a derrumbarse y el agua se agitó violentamente. El líder de la Orden gritó órdenes, pero era demasiado tarde. La cueva estaba colapsando y todos se vieron obligados a huir. Alejandro, Julia y Hargrove nadaron frenéticamente hacia la salida, luchando contra la corriente y los escombros que caían. Apenas lograron salir de la cueva antes de que se derrumbara por completo. Exhaustos y con el corazón latiendo frenéticamente, emergieron a la superficie, jadeando por aire.
¿Todos están bien?, preguntó Alejandro, asegurándose de que su equipo estuviera a salvo. Julia asintió, aunque claramente afectada por la experiencia. «Estamos bien, ¿qué haremos ahora? La orden sigue tras nosotros». Alejandro miró hacia el horizonte, su mente trabajando rápidamente. «Debemos encontrar un lugar seguro para estudiar lo que descubrimos. Necesitamos más información para adelantarnos a la orden». Esa noche, en una pequeña casa de huéspedes en las Azores, Alejandro y su equipo se reunieron para planificar sus próximos pasos. Sabían que estaban en peligro, pero también que estaban más cerca que nunca de desenterrar los secretos de Atlántida. Mientras Alejandro revisaba sus notas, encontró un símbolo en el pergamino que no había notado antes. Era un símbolo antiguo, una marca que reconoció de las historias que su abuelo le contaba. Su corazón se aceleró al darse cuenta de su significado. «Julia, Peter, miren esto», dijo, señalando el símbolo. «Este símbolo es una clave. Nos lleva a otro lugar, a otro paso en nuestra búsqueda». Julia miró el símbolo y luego a Alejandro. «¿Dónde nos lleva?». Alejandro tomó una respiración profunda. «A Guatemala. A las ruinas mayas de Tikal. Es allí donde debemos ir para descubrir el siguiente secreto de Atlántida». El equipo se quedó en silencio, procesando la nueva revelación. Sabían que su viaje estaba lejos de terminar y que los peligros solo aumentarían. Pero también sabían que estaban más cerca que nunca de desentrañar uno de los mayores misterios de la historia. En las sombras de la casa de huéspedes, un hombre observaba atentamente. Era uno de los espías de la Orden de Poseidón y había escuchado cada palabra. Con una sonrisa oscura, sacó un pequeño dispositivo de comunicación y envió un mensaje a sus superiores. «Ramírez y su equipo se dirigen a Guatemala», dijo en voz baja. «Nos encontraremos con ellos allí. No dejarán Tikal con vida». Mientras el espía desaparecía en la noche, Alejandro y su equipo se preparaban para su próximo viaje, inconscientes de la amenaza que se cernía sobre ellos. La aventura en las ruinas mayas prometía ser aún más peligrosa y reveladora, y Alejandro sabía que no podían bajar la guardia. El viaje a Tikal estaba lleno de incógnitas y peligros, pero también de la promesa de descubrimientos que podrían cambiar el curso de la historia. Y mientras Alejandro cerraba los ojos esa noche, no podía evitar sentir una mezcla de miedo y emoción por lo que estaba por venir.